Soy Francisco Presa y me dedico a endoscopia digestiva fundamentalmente. Médicos que dejan huella, un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Muchas gracias por venir, Francisco Presa. Muchas gracias por venir a Médicos que dejan huella. Usted nació en Las Palmas en 1948 y procede de una familia bastante numerosa, 10 hermanos. Pues sí, éramos 11, éramos 11, contándome a mí, sí, 11 hermanos. Sí. Y usted era de los mayores. El segundo de a bordo. Sí, ¿Qué recuerdos tiene de aquella época? Bueno, pues fue realmente mi padre era odontólogo, era una familia acomodada. En aquella época, pues vivíamos muy bien. Aquí en Las Palmas, pues éramos la mitad, no la mitad, la cuarta parte, yo diría, de habitantes. Así que bueno, pues era muy divertido, fue una infancia tremendamente divertida. Jugábamos en las calles al fútbol y cuando venía un coche parábamos, que viene un coche, o sea, cosa impensable hoy en día, ¿no? Pero era así. Y la verdad que fue, no sé, jugábamos al fútbol, todavía no había móvil y entonces nos divertíamos mucho en grupos, en la calle, etcétera, ¿no? ¿Y cómo es la experiencia de tener, 11 hermanos? 11 hermanos, porque claro, además siendo los mayores tuvo responsabilidad, claro. Bueno, no tanto, ¿no? Pero fundamentalmente era más alegría que otra cosa, ¿no? Porque era un bullicio siempre la casa, ¿no? Había que levantarse temprano, había que desayunar todos juntos, en fin, todo eso era tremendo, ¿no? Una casa, hoy en día sería impensable, ¿no? 11 hermanos, imagínate, pero en aquella época había muchísimas familias con una gran natalidad y 11 y más todavía, ¿no? O sea, pero fue interesante, dijéramos. Su padre era odontólogo. Sí, efectivamente. ¿Eso influyó a su decisión de medicina? Bueno, no lo sé. Mi padre era vallisoletano y vino aquí a Las Palmas cuando realmente no había, eran 4 o 5 odontólogos en la provincia, ¿no? Y bueno, pues él se dedicó toda su vida, yo lo conocí, siendo odontólogo, por supuesto, y además eso, lógicamente, influyó en mi percepción de, por lo menos, de lo que tenía que ser. Sí, no odontólogo exactamente, pero sí, la carrera de médico en mi familia, mi bisabuelo había sido un cirujano y decano de la Universidad de Valladolid, y ser médico era pues como algo especial, ¿no? Porque realmente mi intención iba más por las bellas artes y por la arquitectura, pero sí, yo creo que estudié medicina porque casi no me quedó otro remedio que estudiar medicina. Esa es la realidad. Pero lo ha disfrutado, entiendo. Bueno, en un principio estudié medicina y disfrutaba aprendiendo, pero me acuerdo de estar en sexto de medicina y darme sudores fríos y decir, ¿qué hago yo en esta carrera? Porque realmente no sé si me gusta, ¿no? Yo en aquella época tenía pues 21 años o algo así y decía, pues no sé si me gusta, ¿no? Cuando, como todas las cosas, al principio son así, pero después pues me vine aquí después de estudiar, me vine aquí a Las Palmas y ya empecé con la medicina y entonces sí me empezó a gustar. Porque usted se fue a Yo primero Valladolid, ¿no? estudié en Valladolid porque mi padre era vallisoletano y entonces mi familia paterna estaba en Valladolid y claro, una forma fácil de irme. No asistía a la universidad todavía en Tenerife, la Universidad de Las Palmas estaba todavía muy lejos y entonces pues me fui a Valladolid y ahí hice los 3 primeros cursos de carrera. Hice 4 porque
porque me suspendieron la histología primero y tuve que repetir un curso, así que hice 4 años en Valladolid y después, precisamente por eso, porque yo creo que me sentía un poquillo ahogado allí con la familia, tenía ganas de expansión, pues me fui a Barcelona y los 3 últimos años de la carrera los estudié en Barcelona. ¿Y qué tal? ¿Qué recuerdos tiene de aquella época? Bueno, pues lo de Barcelona fue, bueno, Valladolid fue entrañable porque tuve muchos amigos de aquí de Las Palmas y lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien. Pero Barcelona supuso, pues no sé cómo explicarlo, pero una apertura a otro mundo, ¿no? De la Castilla profunda a una Barcelona que estaba en aquel momento en una expansión tremenda donde También... la música, el arte, bueno, me acuerdo de poder oír a Ella Fitzgerald y a Duke Ellington en la Catedral de Santa María, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo de cómo andaba en aquel momento la cultura en Barcelona. Para mí fue extraordinario, fue una apertura muy grande, ¿no? Aquello le hizo sentir como en casa, no solo porque sea una ciudad portuaria, sino Sí, le hizo sentir como en casa. También el mar, para nosotros los canarios es fundamental el mar también. Aunque curiosamente Barcelona es una ciudad que en aquella época vivía de espaldas al mar. Curioso, porque teniendo todo aquello que ahora han renovado, ¿no? Con el Mare Magnum y toda la playa de la Barceloneta, y ahora vive de cara al mar, pero en aquella época realmente podías vivir en Barcelona y no ver el mar en un año. Es curioso esto, ¿no? Ahora no, ahora ya es una ciudad abierta. Y bueno, pues sí, aquello supuso, ya digo, no solo eso, sino además, pues yo que soy un amante del folclore argentino, en aquella época estaba lleno aquello de pubs donde se tocaba música folclórica argentina, ¿no? Y lo pasamos muy bien. Se acaba la época de Barcelona y Sí. regresa a la tierra en el año más o menos 1972. Efectivamente. 72 En el 72 me quedaban las prácticas de milicia por hacer, entonces en el 72 me colegié y por eso tengo un número tan bajo, ¿no? en el esto. Y entonces me contrataron en el servicio de urgencias del hospital insular, recién inaugurado prácticamente, ¿no? Nuevito, ¿no? Y ahí estuve en el servicio de urgencias y luego durante el día iba con el doctor Bos Hernández, un gran médico, un gran internista y digestólogo, también con Víctor Viera de pulmón y Mingorance. En fin, era una época entrañable ahí en el hospital insular donde era una familia, ¿no? Y ahí pues fue donde se inició mi afición por el aparato digestivo. Ahí ayudé a hacer las primeras endoscopias con el doctor Ponce Caballero, Paco Ponce Caballero, y gran amigo y además pariente de mi mujer, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que fraguó mi interés por el aparato digestivo y la endoscopia, que me parecía impresionante, eso de poder entrar, ¿no? en el interior del organismo y poder ver dentro, aquello me impactó. Así que de ahí directamente ya decidí que iba a estudiar digestivo y que no iba a ser odontólogo. Y bueno, pues después hice las prácticas de milicia, me casé y luego fui al Hospital de San Pablo como alumno de la Escuela de Digestivo. O sea, en aquella época todavía no existía el MIR,
había residentes, o sea, que eran residentes que ya eran contratados, pero no eran MIR, y después, claro, yo no llegué a eso, a mí me admitieron como alumno de la escuela, era como un residente no remunerado, o sea, hacíamos todo como si fuéramos residentes, así estuve 2 años con el doctor Vilardell, que en aquella época el centro el servicio de aparato digestivo del Hospital de San Pablo era pues, un centro, si no el mejor, pero de luego un centro de referencia nacional, ¿no? ¿Por qué eligió ir allí? Estando o sea, desde el Insular a... Bueno, realmente yo había estudiado los 3 últimos años en Barcelona. Barcelona era una ciudad para mí que era como mi segunda casa y me encontraba muy bien allí, y además el Hospital de San Pablo en aparato digestivo pues era un hospital de referencia. Bueno, pues digo, pues me voy para allá, y allí fui como alumno de la escuela y estuve 2 años sin cobrar nada. En aquella época fue época dura, hombre, mis padres me ayudaban, pero mi mujer, que también estudiaba en la universidad por la tarde y por la mañana trabajaba como profesora de inglés, con lo cual podíamos ir tirando, ¿no? Y así estuve 2 años. A los 2 años de estar allí salieron las primeras plazas MIR que se hacían descentralizadas. O sea, a mí me examinaron realmente en el Hospital de San Pablo y bueno, pues aprobé y ya pasé a ser residente 1 del aparato digestivo, del servicio de digestivo. Estuve con el doctor Luis Casay, que para mí era un profesor extraordinario, había estado con Bocuse, igual que Vilardell, en Estados Unidos, 6 años, y bueno, para gente que sabía mucho, así que ese periodo de residencia, que para mí fueron 5 años, 2 de alumno de la escuela y 3 como residente en el Hospital de San Pablo, pues era una época extraordinaria donde se aprendía por los poros, ¿no? O sea, realmente sin uno casi hacer nada, se veía metido en estudios controlados, era un servicio extraordinario. Además que en la residencia esa, en el servicio de digestivo del San Pablo, no solo se hacía aparato digestivo, sino al mismo tiempo se hacía radiología digestiva, incluyendo pues transparieto-hepática o esplenoportografías, cosas que después derivaron a la radiología intervencionista, pero que en aquella época las hacíamos nosotros. Y bueno, pues hacíamos, ya digo, no solo eso, sino radiología y endoscopias, por supuesto, y laparoscopia, ¿no? Técnicas no invasivas, sí. Claro. Aquí... No, había de todo, técnicas no invasivas. Las endoscopias son, dijéramos, moderadamente invasivas, pero había laparoscopias. Allí, en aquella época, era la época donde todavía no existía la ecografía y, por lo tanto, se hacían 2 o 3 laparoscopias en el servicio digestivo diarias, ¿no? Laparoscopia significa, pues, mirar dentro de la cavidad abdominal, ¿me entiendes? Y los diagnósticos de cirrosis o de metástasis o se hacían mediante laparoscopia, porque no existía ni el TAC ni existía la ecografía. Así que era una técnica invasiva y que hacíamos no solo allí, sino después cuando me vine al Pino, se hacían diariamente en el Pino. En aquella época había muchísimos cirróticos. Bueno, de hecho, las camas de digestivo, yo creo que la mitad de las camas eran pacientes cirróticos. ¿Por qué? Porque yo creo que en aquella época, eso va con el PIB, con el Producto Interior Bruto de los países, ¿no? O sea, ahora realmente cirróticos vemos muy poco, pero en aquella época había mucha cirrosis hepática, no solo aquí en Canarias, sino en la península, ¿verdad? En el San Pablo era continuo,
la colocación en fin, de cirróticos sangrando y colocación del balón de Sestaken, y esto era práctica diaria, ¿no? Y sin embargo, pues eso va evolucionando. El Crohn o la colitis ulcerosa prácticamente no existía, y sin embargo en Inglaterra y en Estados Unidos ya no existían tantos cirróticos y existían mucho más otro tipo de enfermedades, que son las que existen ahora aquí en nosotros. Por eso digo que es algo que va con el PIB, ¿no? A medida que se desarrollan las naciones, las ciudades, va cambiando las enfermedades, ¿no? Antes había úlceras, neoplasias de estómago, ahora es la neoplasia de colon la que toca, ¿no? Y como dijo, 5 años fue la etapa de nuevo de la segunda etapa de Barcelona. Sí. Y viene alpino. ¿Por qué? Efectivamente. ¿Cómo fue ese salto? Bueno, pues ese salto fue que yo me presenté a una plaza en Valle d'Hebron para quedarme en Barcelona, porque no sabía si quedarme ahí, pero también pues la tierra tiraba bastante. Me presenté, no obstante, a una plaza en el Valle d'Hebron. Nos presentamos tres, yo no lo saqué, y así que, bueno, eso fue definitivo. Digo, pues me voy para Las Palmas, y me vine para acá, y entonces estuve en finales del 79, y ya en el 80 me nombraron adjunto en el hospital de digestivo, en el Hospital del Pino. Estaba Juan Ramos Sarasa como jefe de medicina interna, y Cayetano Guerra como jefe de servicio de aparato digestivo, gran amigo, junto con Enrique Ortiz. Y los tres formamos el embrión de aquel servicio digestivo, que, bueno, pues fue una época también interesante, ¿no? ¿Cómo era trabajar en el Pino en el principio de los 80? Bueno, el Pino era un sitio, ante todo, familiar. Nos conocíamos todos, y además en un principio había muy buen ambiente, ¿no? Por lo menos yo lo recuerdo así. Urgencias era algo terrible, porque estaba desbordada continuamente, ¿no? Pero había mucha cordialidad, y en un principio lo pasamos bien. Después ya vino otro periodo que yo diría fue un periodo un poco más, dijéramos que en un momento determinado hay un entusiasmo tremendo por la medicina pública. La gente que salíamos en aquella época, estamos hablando de finales de los 70, veníamos cargados de ilusión y de entusiasmo por la medicina pública, por mejorarla. Eran cambios también que a nivel político se estaban dando, ¿no? Porque era toda la época de la transición a la democracia y todo aquello, ¿no? Y bueno, pues veníamos con mucho entusiasmo, y ese entusiasmo llegó a los hospitales, pero también había, a mi juicio, una demonización, dijéramos, de la medicina privada, que yo creo que fue injusta, ¿me entiendes? Porque realmente había mucha gente que a lo largo de los años vivía de la medicina privada, pero en aquella época tan entusiasta, pues era como visto como desertores casi, ¿me entiendes?, de la medicina pública. Ya digo, eso fue una cuestión injusta que yo creo que no sumó nada. Y hubo también, es decir, cambios estructurales, etcétera, hubo un cambio de gobierno, etcétera. Sí, claro. O sea, ya cuando vino el Partido Socialista, pues esta euforia fue muy grande, ¿no? Fue tremenda. Yo participé de todo eso, y había jefes de servicio tremendamente competentes y bueno, como eran pues
pues el doctor Manzano, me acuerdo en cuidados intensivos, el doctor Mainar, que vino después y potenció la radiología intervencionista, estaba pues el doctor Falcón con radiología, el doctor Cabrera con neumología, había el doctor Medina, Alfonso Medina Fernández Aceituno, con la cardiología, es decir, había gente con un ímpetu tremendo que mejoró notablemente la medicina hospitalaria de nuestra provincia, ¿no? Y fue algo tremendamente ilusionante, ¿no? Y un día, en 1984, de repente recibí una llamada de, curiosamente, Sí. una amiga, una compañera. Sí, había. ¿Qué le propone? Ana Alonso. Bueno, Ana Alonso también participaba de todo esto. Ella fue nombrada directora provincial del INSALUD en aquella época, y yo estaba en el Pino, que me sobraba tiempo porque hacía todo mi trabajo de digestivo, pero me acuerdo de hacer hasta carteles en mi casa, los carteles para mejorar las direcciones del hospital, mejorar, me acuerdo de meterme en todo el sistema de archivos, mejorar los archivos, o sea, yo me metí un poco ayudando a la dirección del Hospital del Pino para mejorar aspectos determinados de la gestión. Por ejemplo, me acuerdo de ir a hablar para cambiar todo el sistema de recogida de basuras, que se bajaban en un ascensor, y los primeros contenedores verdes, esos que ahora vemos, los primeros contenedores verdes se pusieron en el Pino. Y eso, bueno, pues yo estaba metido en toda esa guerra, y Ana Alonso me dijo, ¿y por qué no te encargas de la atención primaria? Y digo, bueno, pues yo encantado, porque ilusionadísimo, vamos, con el tema, ¿no? Y se fue de la parte asistencial a la parte no asistencial, al despacho, ¿no? Por así decirlo. Sí, pero aquello fue muy interesante porque era la atención primaria en aquella época era la época de los consultorios, de los consultorios, además, que cuando uno los visitaba eran decadentes, ¿no? Bueno, y aquello, pues había que empezaban los centros de salud, y bueno, en Madrid ya el doctor Lluc, el doctor Lluc, no, el ministro Lluc, no era doctor, el ministro Lluc estaba muy interesado en montar todos los centros de salud, y había dinero disponible para eso. Aquí se empezaron entonces a montar los centros de salud, y bueno, para mí el cambiar, por ejemplo, me acuerdo de algo que era colas en los ambulatorios de especialidades, colas para hacerse análisis todos los días, unas colas tremendas, y había unas ambulancias que no hacían nada, que estaban paradas ahí, y yo digo, claro, lo normal es que vayamos nosotros a pinchar a los pueblos y recoger. Bueno, pues se montó todo un sistema de que iban ambulancias a todos los pueblos de la isla de Gran Canaria, se pinchaban los pacientes en los pueblos y se recogían los resultados de la analítica también en los pueblos. Así que las ambulancias iban cada día y venían con esto, y desaparecieron las colas tremendas. Aquello. También, por ejemplo, en el ambulatorio de especialidades se cambiaron las horas, de forma que había, por ejemplo, 3 traumatólogos a las 8, 2 a las 11, 3 a las... Bueno, y así cada especialidad, y se puso uno cada hora, con lo cual los dentistas no estaban 3, no, había un despacho de dentistas y estaba desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche un dentista fijo. Toda esta remodelación no fue fácil, y hubo, pues, claro, algunas tensiones con algunos médicos, pero yo creo que era
algo lógico que había que hacer. Y bueno, en atención primaria se hicieron muchas cosas y la verdad se empezaron los primeros ordenadores. No existían, en aquella época no existían. Los primeros ordenadores se pusieron, de la sanidad, en atención primaria. Aquí en atención primaria se hacían las primeras consultas, las segundas consultas se hacían a través del ordenador. Todo esto llevó pues, a reuniones con el ministro Lluch y con Ana Alonso y tal, y yo creo que fue el motivo de que después me nombraran director provincial. Claro, pues, entiendo que gracias a su enorme labor, en el 87 sustituye a Ana Alonso. Sí, pero más que mi enorme labor, no. Aquello era un grupo de gente donde estaba Bernardo Macías, éramos un grupo de gente, sobre todo con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, y venga, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro, vamos a ver si podemos. Y con este entusiasmo, pues bueno, sí, se cambió pues toda la decoración, que eso era una parte que a mí me encantaba por mi vena artística, ¿no? Pues cambiar un poco toda la decoración de los ambulatorios, que era un poco decadente, se pintaron todos, en fin, y se inauguraron algunos centros de salud y lo pasamos muy bien. Se acaba esa época de la época de los ambulatorios y se magnifica. Es decir, ya no solo se tiene que encargar de atención primaria, sino que ya se tiene que llegar a cargar de la provincia completa. ¿Cómo fue aquella época? 87-91. Pues dura. En atención primaria, bueno, yo era alguien más que estaba allí, pues intentando hacer y estupendo y fantástico. Ya la dirección provincial del INSALUD ya era un cargo, dijéramos, político. Ya con mucha política por medio, en aquella época además había mucha revolución, tanto en todos los sentidos. Y la sanidad salía en primera página de los periódicos continuamente, y no precisamente bien. Por estas rencillas políticas, incluso entre la comunidad autónoma y el INSALUD, que pertenecía al gobierno de Madrid. Esto ya fue con el ministro Julián García Vargas. Se hicieron muchas cosas porque, entre otras, se pasó el hospital insular al INSALUD, cosa que fue un hito, porque todas las diputaciones provinciales de España tenían a su cargo hospitales de la Diputación que querían quitárselo y pasarlo al INSALUD, pero realmente el único que pasó fue el hospital insular. Y esto fue debido a la enorme presión de Carmelo, del presidente del Cabildo, en aquel momento, gran persona. Me acuerdo de ir muchas veces a Madrid a hablar para tal. Bueno, y eso fue un paso importante. Un paso muy importante que se dio esto se crearon además las plazas de médicos y de todo el personal sanitario, salieron a concurso público. Esto fue también algo importante. Bueno, y se hizo todo el estudio junto con el ayuntamiento para todo el informe técnico del Hospital Negrín, ¿no? O sea, ya preparando todo para, con el ayuntamiento, la cesión de suelos, con los arquitectos de Madrid, junto con una empresa que se contrató de Barcelona para un estudio funcional junto con los jefes de servicio del Hospital del Pino, y se elaboró todo un proyecto
un proyecto para que culminó en el Hospital Negrín. Y se hizo una maqueta, me acuerdo, ya del hospital. El Negrín se inauguró en el año 99, 1999. Sí, pero claro, exacto, es un proyecto que no es de un día a otro. Claro, o sea, en aquella, desde todo este proyecto que lideré en aquella época hasta que se construyó, hubo una lucha muy importante, pero ya estaba todo el trabajo de funcionamiento y eso estaba hecho. Lo que faltaba eran los cuartos. Como hemos dicho, en el 91 es cuando termina en la dirección provincial del INSALUD y dice, quiero volver a la medicina. No, bueno, no, vamos a ver. Para mí la época de la dirección provincial fue una época, ya digo, dura, ¿no? Pero sobre todo lo más duro fue comprobar que la medicina pública no se podía arreglar con voluntarismo, con entusiasmo, con esto, o sea, sí, aquello todo estaba muy bien, pero que estuviera dirigiendo el INSALUD o estuviera dirigiendo los hospitales, dijéramos, gente como yo, por ponerme el primero, que al fin y al cabo, ¿qué idea teníamos nosotros de gestión? En una empresa enorme donde se movían en aquella época millones y millones de pesetas, hoy miles y miles de euros, millones de euros, ¿no? Bueno, pues yo creo que en aquel momento me di cuenta de que la medicina pública nuestra, que es una medicina pública extraordinaria porque abarca todas las prestaciones, cosa que yo diría que no se encuentra en ninguna otra medicina pública mundial, o sea, directamente, ¿no? Nosotros tenemos una medicina pública extraordinaria. Por el simple hecho de ser español o de vivir en España, tenemos derecho a absolutamente todo, incluido el trasplante hepático, el trasplante renal. Parece cosas que nosotros hemos vivido como normales, pero hay muchos países, incluyendo Estados Unidos, donde el que necesita un trasplante, si no tiene dinero, pues se queda sin trasplante, y si se tiene, es así de triste. En cambio, nosotros tenemos una medicina pública extraordinaria. Pero una medicina pública, si queremos mantenerla con la cantidad de dinero que eso cuesta, tendríamos que tener gestores de primera línea y poderlos pagar. Y además, no solo eso, sino como me decía precisamente el ministro Yuc, que tenía una idea fantástica, él me decía, Paco, lo que tenemos que hacer en aquella época, lo que tenemos que hacer es poder entregar factura en cada procedimiento que hagamos en los hospitales o en eso, porque si entregamos factura, el paciente sabrá lo que se está ahorrando y lo bueno que es estar en la seguridad social. Y por otra parte, si entregamos factura, es que nosotros sabemos perfectamente cuánto nos estamos gastando y qué estamos invirtiendo en cada uno de los procedimientos. Pero la realidad es que eso no se sabe. Y entonces la medicina pública, pues, bueno, es pública, pero por ser pública precisamente tendría que estar llevada de una forma muy eficiente, muy eficaz, y eso implica buenos gestores con objetivos claros, con procedimientos perfectamente analizados, con contabilidad analítica, saber exactamente cuánto nos cuesta una endoscopia, cuánto personal necesita para hacer una endoscopia, qué cantidad de endoscopias, por ejemplo, yo hablo eso se puede hacer en una mañana. Claro, no es lo mismo que se hagan 7 que se hagan 14, porque realmente los costes son distintos. ¿Me entiendes? No tendría por qué todo el mundo ganar lo mismo. O sea, estamos hablando de que esto
no es políticamente correcto, ¿no? Es decir, de una gestión privada. No quiere decir que eso merme en absoluto las capacidades de la pública. Quiero decir que el dinero público tiene que ser manejado de una forma eficaz y, por lo tanto, con incentivos claros para el profesional que trabaja en la no es lo mismo trabajar, hacer 10 que hacer 4. Lógico. Claro, si se cobra exactamente igual, pues la motivación también disminuye. Entonces, bueno, pues pasa eso, que siendo en fin, una cosa de todos, pero vemos como el médico dice, bueno, pues casi que va a trabajar como para hacer un favor. Realmente no es así, porque aunque se cobre poco, no solamente se está en la medicina pública por el salario, dijéramos, que se recibe, sino también porque es una forma de conseguir un estatus, de hacer cosas que no se haría en la privada, de tener una seguridad que tampoco se tendría en la privada. Es decir, la medicina pública al médico le ofrece muchas ventajas, ¿no? Y estas ventajas a veces no son vistas así que yo siempre creí en la medicina pública, pero la medicina pública no es una medicina que se tiene que llevar con la voluntad o el voluntarismo de unos cuantos, no, tiene que ser llevada con mucha eficacia, con objetivos claros, con procedimientos claros, con costes adecuados, y entonces no habría ni esta guerra de medicina pública y privada, no, porque cada cosa estaría en su sitio. Usted precisamente ha estado En las dos. En los dos Sí, ámbitos. en los dos ámbitos. Por eso he luchado mucho por la medicina pública y estoy en la medicina privada. Yo creo que no son en absoluto incompatibles. Quiero decir que el Estado, en este caso las comunidades autónomas que llevan la responsabilidad de la ESO, deberían aprovechar absolutamente todos los recursos que hay, tanto los públicos como los privados, siempre exigiendo una calidad. Y que eso no es ningún pecado mortal. Al revés, yo creo que es lo que tiene que ser, aprovechar todos los recursos. Ahora, lo que es importantísimo, y es el replanteamiento que significaría un acuerdo, un pacto de Estado a nivel nacional, es otro tipo de gestión para la medicina pública, que la hiciera eficaz, que los médicos se sintieran parte, y además, bueno, hoy en día, pues, donde lo que prima es también, pues, el dinero que uno percibe por un trabajo que hace, y es bueno que además se haya dentro incluso de la medicina pública una competencia, una competitividad, ¿me entiendes?, con respecto a decir, no, pues yo voy a hacer tanto porque sé que si hago tanto, pues voy a cobrar más que si hago menos. Es decir, porque como los procedimientos están ya perfectamente catalogados, los costes, etcétera, pues yo creo que sería la fórmula como se lleva una empresa privada, solo que aquí, en vez de obtener dividendos, lo que se obtiene es beneficio para los pacientes, que debería poderse medir perfectamente. Usted fue vocal de hospitales aquí en el colegio, con Damián. Bueno, sí, con Damián Hernández. Eso fue en el año 82, sí. ¿Cómo fue aquella etapa? Bueno, pues muy buena. Para mí todas las etapas han sido realmente buenas, ¿no? La más dura es la de la dirección provincial. Aquello fue una etapa buena y además, pues, interesante. Aquí en el Colegio de Médicos con Damián tuve mucha amistad con él,
y nos queríamos mucho. Fue una etapa buena. Con el presidente ya fallecido, Damián Sí, Hernández. Damián Hernández, sí. Después de la época de la dirección provincial, se marcha a Estados Unidos. Sí, después de la época, bueno, yo aguanté, la verdad, yo quería irme de la dirección provincial porque al final ya estaba muy cansado, pero el ministro Julián García Vargas me dijo, tienes que aguantar ahí, tienes que aguantar. Sí, el último año ya fue realmente muy Duro, ¿no? duro, sí, muy duro porque habían fricciones. Pongo como ejemplo algo, ¿no? Se sacaron las plazas de médicos para cubrir las plazas de médicos de hospitales, etcétera, ¿no? Y se hizo una convocatoria a nivel nacional, lógico, ¿no? Pues se hicieron las preguntas y eso se hacía junto con la comunidad autónoma. Formábamos un consejo y tal. Bueno, se hicieron las preguntas conjuntamente y tal. Y 4 días antes del examen, cuando ya había la gente fletado incluso aviones para venir, la comunidad autónoma dijo que las preguntas ya las sabía todo el mundo y que aquello... Que se habían filtrado, vamos. Que se habían filtrado, aquello fue una bomba. Bueno, yo tuve que suspender. Tenemos que imaginar el desastre que fue para todos los contendientes, ¿no? Toda la gente los aspirantes, ¿no? Que venían a examinarse, ¿no? Aquello fue terrible. Y bueno, pues en aquella época yo cogí todas las preguntas, inmediatamente aquellas preguntas las puse en la caja fuerte del gobierno civil, que estaba Eligio Hernández en aquella época de gobernador. Lo pusimos allí, vino una inspección de Madrid, analizó todo lo que había pasado. Allí no había pasado nada, todo estaba en orden. Así que pasados 2 meses convoqué otra vez eso, nos reunimos en el consejo y digo, bueno, vamos otra vez a hacerlo. Y ya dice, hombre, menos mal que te ha venido y tal. Digo, no, van a ser exactamente las mismas preguntas que fueron la otra vez. Y entonces se levantó todos los representantes de la comunidad autónoma, se levantaron y se marcharon y se hizo la convocatoria y no pasó nada. Pasado el tiempo, me acuerdo, ya cuando ya no estábamos en esa guerra, me encontré con gente de la comunidad autónoma que me decían, Paco, no sé cómo aguantaste aquella, porque aquello fue un torpedo a la línea de flotación O sea, esto como ejemplo de las guerras que existían en aquella época, ¿no? Y bueno, pues yo estaba cansado, me fui a Estados Unidos y allí pues estuve en la Cleveland Clinic 1 año. Me fui con toda la familia porque mi mujer consiguió una beca también en la universidad y nos fuimos con mis hijos y estuve allí 1 año. Estuve fundamentalmente dedicado a la endoscopia, con la angiografía retrógrada endoscópica y a la ecoendoscopia, que fue lo que hice, ¿no? Y luego volví al Pino, pero ya dedicado solamente a endoscopia. Y desde entonces me he dedicado a endoscopia. Regresa al Pino, pasan poco a poco los años, más o menos en el año 92 cuando regresa. Sí. Y poquito después, 99, se inaugura el Negrín. ¿Cómo es ver de la maqueta a la realidad? ¿Qué se siente? Lo que sentí fue un por fin, pero grande, enorme, ¿no? Porque, claro, aquello era una necesidad imperiosa ya en Canarias. Bueno, eso hubo otros, dijéramos, cuando yo me fui de la dirección provincial, hubo otra gente que luchó
con mucho denuedo entre ellos, pues el presidente actual del Colegio de Médicos, ¿no? Cabrera Navarro, y Falcón y tanta gente que luchó por la construcción del eso. Aquello fue pues fantástico. Y bueno, después a nivel personal también fue pasar de un sitio familiar como era El Pino a un sitio inmenso donde ya no nos veíamos y que cada uno estaba en su... Yo estuve un año solamente en Eso le iba a preguntar, porque justo se inaugura y solo está un Sí, año me fui a la privada. a San Roque. Sí, dejé todo, cosa que no era habitual, ¿no? En aquella época, eso de quemar las naves, ¿no? Y decir, dejo la pública y me fui directamente a la privada, con el riesgo que eso comportaba, ¿no? Porque me podía ir bien o me podía ir mal. Afortunadamente me fue bien y bueno, ahí seguí en la privada. Paralelamente a toda su trayectoria, hay otra trayectoria, la Sí. artística. Pues mira, en esa época me acuerdo que en la época primera, cuando yo era director de atención primaria, fue mi primera exposición. Me iba cada tarde, después de todo el trabajo matutino, algunas tardes, me iba al muelle, plantaba mi caballete y me ponía a pintar. Y me acuerdo, mi primera exposición fue una exposición fundamentalmente de barcos. Los pintaba en una hora o hora y pico, pintaba un cuadro y cada día me llevaba un cuadro para casa, ¿no? Como el que va a pescar o algo así. Y me lo pasaba muy bien. Incluso me acuerdo de los coreanos, me invitaban a café en el muelle y tal, ¿no? Y luego, durante ese encontronazo que hubo entre la comunidad y cuando yo estaba en la dirección provincial, con lo de los exámenes y todo, justo en ese momento hice la segunda exposición en San Antonio Abad, que fue una exposición de piedras y que fue pues, promovida por San Antonio Abad, corresponde al Cabildo, ¿no? Y fue Paco Ramos Camejo el que en aquel momento creyó en la pintura que yo estaba haciendo, y también Manolo Padorno, el poeta, que fue después muy amigo mío y al que admiraba profundamente, ¿no? Tengo su libro de poesía en mi mesa de noche. Estas dos personas pues, fueron los que me auparon de alguna manera y hice mi primera exposición de piedras en aquel momento tan crítico de eso. Los inspectores que vinieron de Madrid para ver aquello fueron a mi exposición de eso, o sea, al mismo tiempo. Era una forma de canalizar los sentimientos, Bueno, pues ¿no? sí, aquello fue curioso, ¿no? Era como un contrapunto a todo el embrollo que suponía la dirección provincial, y en cambio aquello era pues como una expansión, sí. Y bueno, de ahí para adelante ya me dediqué a la pintura y después he hecho muchas exposiciones individuales y colectivas también, ¿no? Pues también ha tocado el abstracto, ¿no? Tengo entendido. Bueno, la última exposición que hice en el SICA fue una exposición de cuadros de grandes dimensiones, de madera superpuestas, y bueno, yo creo que tuvo mucho éxito, estuvo muy bien. Y bueno, desgraciadamente ahora ya no puedo seguir con aquella línea, porque lo de las maderas me afecta al pulmón. Tuve que cambiar de técnica, ¿no? Ahora últimamente hice una serie de retratos a muchos médicos, además, y ahora pues estoy en una fase de ver a qué me dedico. El retrato no es nada fácil, ¿eh? No, es algo no. complejo, y además no solo Lo sé. los rasgos faciales, que no son fáciles, Lo sino sé. transmitir el espíritu de la persona. Lo sé, pero bueno, hice una pequeña exposición que conoce mucha gente de retratos en el club de golf, pero bueno, me estoy planteando
porque me han dicho, hombre, esto lo tienes que poner porque gente que entiende, pues me ha dicho, esto es bueno, y así que no sé si los expondré en una sala, en alguna sala de eso, sí. Ha venido solo, sin su compañera inestimable. Ha venido sin su guitarra. Hombre, sí. No la llevo, pues sí. Últimamente, en los últimos años, en los últimos 5 años, a mí siempre me ha gustado la parranda y el esto, ¿no? Pero hace 5 años empecé con la percusión y con las congas y los bongos y todo esto, pero después bueno, no conocí, ya lo conocía, a Tite Arístides, que es un gran guitarrista uruguayo, y entonces le pedí que me diera clase, y bueno, llevo 5 años con él, fijo, y bueno, para mí la guitarra, yo cada día hago 2 horas de guitarra, pero no toco en ningún lado, ni hago, quiero decir, no, es algo íntimo para mí y me disfruto mucho con la guitarra. Toco folclore, sobre todo argentino, que es algo que me encanta y bueno, pues es mi compañera en este momento. Sí. Yo le quería preguntar, ¿cuál es su huella, Francisco? Mi huella, pues yo la verdad es que no miro mucho para atrás, yo no sé cuál es mi huella, eso lo tendrán que ver los que vienen, porque mi huella no sé cuál es. Realmente yo he hecho siempre lo que me ha gustado, yo disfruto con la endoscopia, bueno, ahora solamente estoy trabajando un día a la semana, y disfruto con la endoscopia, disfruto con la pintura, disfruto con la guitarra y bueno, con el golf. Si en algo de todo esto pues he dejado alguna huella, pues no lo sé. Pues bienvenido sea para... Y bajo su experiencia, mira, ya con 50 años de profesión, Sí, ¿qué le diría a aquellos médicos en formación, el médico joven, el que está saliendo de la facultad, el que está empezando la especialidad? ¿Qué le diría? Es decir, si tuviera la oportunidad de tenerlo delante, ¿qué le diría? pues fundamentalmente que no tuvieran prisa, que se formaran muy bien, porque yo creo que una buena formación es algo que no solo es formación desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista humano, y que es algo que realmente falta. Yo diría ser tremendamente humano, porque estamos tratando con pacientes que ya de por sí todos somos tremendamente frágiles en el momento de estar malos, y creo que es una asignatura que debería ser primordial, ¿no? La humanidad, la compasión, el amor hacia el paciente, poder oírlos sin prisa y contentarlos, ¿no? Y aparte de eso, pues una buena preparación científica creo que es fundamental. Y seguro que en todos estos años ha tenido alguna anécdota que le gustase compartir sobre algún paciente, seguramente. Bueno, pues mira, tengo un paciente que llevé desde cuando llegué siendo especialista de digestivo, pues que tendría yo 20, 30 años. 30 años, trabajaba como adjunto en el 31 exactamente, en el Hospital del Pino, y me acuerdo una paciente guapísima, más joven, que tenía una cavernomatosis de la porta, y es una enfermedad cruel porque se producen hemorragias masivas continuamente, y bueno, pues a mí me tocó como paciente y tuve que venir muchas veces al hospital porque estaba ya casi y salió y bueno y bueno fue
casi un milagro que saliera de todo aquello. Y estando yo de director provincial, me vino a ver porque se había quedado embarazada y estaba entusiasmada y le habían dicho que con su enfermedad no podía ser. Yo le dije, Esperanza, tú quieres tener él, pues tenlo. Y lo tuvo y bueno, pues hoy en día la hija es enfermera, una gran enfermera. Ella murió, no murió hace mucho, hace poco, murió, pero fue una gran amiga y una persona que estuvo muy ligada a mí durante toda la vida, sí. Y Francisco, ¿qué momentos considera que han sido el más gratificante de toda su carrera? Bueno, el más gratificante, yo diría que tengo varios gratificantes. Por ejemplo, para mí fue muy, muy gratificante el Hospital de San Pablo, porque en el Hospital de San Pablo fueron 6 años donde era todo aprender, aprender, aprender y aprender, y aquello era tremendamente gratificante, ¿no? Así que era, por un lado, aprender y por otro lado, un mes de vacaciones que me iba con mi mujer y con mis hijos. Nacieron mis 2 primeros hijos, nos íbamos a recorrer Europa en un coche de aquellos... ¿Un 600? ¿Un 600? No, 600 no era. ¿Un 127? Un Opel, sí, bueno, o el 127, era un 127. Y nos íbamos de viaje y tal, y la verdad que fue una época extraordinaria para mí. Y después, otra época extraordinaria fue la atención primaria, porque fue muy ilusionante todo aquello, muy ilusionante, se hicieron muchas cosas. Y bueno, y esas fueron las 2 épocas. Y yo diría que ahora es que me ilusiona absolutamente todo. O sea que, por lo tanto, ahora es ilusionante para mí todo lo que hago. La pintura, la endoscopia. La endoscopia ha sido algo casi consustancial a mí, ¿no? Así que bueno. Muchas gracias, Francisco Presa. Muchas gracias por venir a Médicos que dejan huella. Muchas gracias, como Pues siempre. nada, un el placer. colegio es su casa. Muchísimas gracias, un placer.